Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan en este momento para ver en vivo el lanzamiento virtual del libro La Universidad de mi vida, un libro coeditado con la editorial EAFIT y el sello editorial Universidad de Medellín. En el día de hoy nos acompaña justamente el profesor y vamos a hacer una breve introducción, una breve reseña de su vida y obra para darle paso a él y a Claudia Patricia Ríos, que nos acompaña como moderadora. J. Enrique Ríos empezó en 1958 en el periodismo en El Correo, cuando era mensajero en bicicleta y corredor ciclista. Aún no habían aparecido en Colombia las facultades de comunicación. Es, por tanto, un periodista empírico. Empezó escribiendo sobre ciclismo. Fue director de la revista Vea Deportes, director en Barranquilla, coordinador de Radio Sucesos RCN en Bogotá, y en mayo de 1975 fundó el noticiero económico antioqueño, el primer medio radial especializado en ese tema. Desde 1982 empezó a cubrir reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del BID, y otros importantes certámenes internacionales alrededor del mundo. Hizo también sendas pasantías en la BBC Radio y en el Financial Times. Ganó 3 veces el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Es autor de otros 3 libros: Vida Conquistada, El Kinder de los Cacaos y La Lupa de Jota, Periodismo de Opinión. Sin más preámbulo, entonces vamos a darle paso a nuestro querido periodista J. Enrique Ríos. Mayra, gracias. Empiezo yo, que soy su hija y que tengo el honor de coordinar esta presentación de este libro. Realmente para mí como hija de Jota es un gran honor poder coordinar esta presentación que trasciende muchísimo más lo que es su propia vida y su autobiografía y que es parte de todas sus experiencias, sus aprendizajes y todo su conocimiento de todos estos años. Para mí es un enorme orgullo saber que existe este legado que él nos está dejando, y lo que más orgullo me genera es que no es un legado exclusivamente para nosotros, su familia, sino que es un legado para las escuelas de periodismo, para el periodismo económico, es un legado para los emprendedores, para los estudiantes, para los empresarios, y de alguna manera es un legado para toda una sociedad y para varias generaciones. Entonces, de verdad que eso a mí me genera una enorme emoción de poderlo hacer y de ser partícipe justamente de este legado. Y ahora sí, entonces, para poder comenzar este diálogo con Jota y poderles contar un poco a nuestra audiencia de qué se trata este nuevo libro de Jota, queremos comenzar primero por entender a través del título del libro, que es La Universidad de mi vida, qué es lo que quieres transmitir con ese libro y con ese título. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Mayra. Qué alegría poder llegar a esta etapa. Es como cuando uno está corriendo en bicicleta y te bajan la bandera después de ir primero. A ver, la Universidad de la Vida, la Universidad de mi vida, es la respuesta a mi trabajo desde el año 1955 que empecé a trabajar. Como alumno que soy de la Universidad de mi vida, sostengo que esta es la mejor universidad del mundo porque, es la vida misma, es uno mismo, es la vida de la cual nos graduamos solo al morir, es la universidad en la que no nos graduamos nunca, sino cuando nos morimos. La vida misma, la matrícula en la Universidad de la Vida es gratis, ella misma me matriculó a mí, es gratuita y de tiempo completo. A los alumnos de la Universidad de la Vida nos dicen empíricos, lo soy en todo, como lo fueron todos los griegos, maestros en todas estas cosas. Ellos no tuvieron escuela, sino que la hicieron ellos mismos. No soy graduado en nada. La Universidad de la Vida es el mundo en el cual vivimos. Todas aquellas cosas que aprendí haciendo, viviendo, son experiencias que no se enseñan en ninguna otra institución educativa. Es lo que llevo en mi mochila de estudiante de esta singular escuela. Lo bueno y lo malo que a uno le va pasando en la vida le deja lecciones y enseñanzas. De eso es que trata este libro. Es algo, así como lo decía Claudia, es un testamento
es un aporte que dejo a los que empiezan y a los que van por ahí aprendiendo las lecciones que nos han de servir para vivir. El hombre, el honor de haber sobrevivido al efecto Australia me ofrece la oportunidad de terminar la historia que dejé empezada cuando sacamos el primer libro, Vida Conquistada. Gracias, Jota. Pero ahora vamos a hablar de ese libro. Antes hay un hecho que yo creo que es súper importante compartirlo en este momento y que de alguna manera fue el detonante de escribir este otro libro y es el efecto Australia. ¿Qué es eso? Contémosle a nuestra audiencia qué es el efecto Australia. Cuando yo enviudé no tenía nada que hacer y estaba muy triste, entonces un amigo me dijo, métete a los Rotarios y ahí vas a ver cómo vas a vivir de sabroso. Me metí a los Rotarios y uno de los primeros eventos que quise cubrir tenía ese virus, ahora que hablamos tanto de virus, de cubrir eventos. Me fui para Australia a cubrir la Convención Mundial Rotaria en el año 2014. El último día me enfermé, me dio algo que se llama pancreatitis aguda hemorrágica. Se salvan 5 de cada 100 pacientes y yo soy uno de esos 5. Entonces, eso fue en 2014. El primer libro había salido en el 2006. A partir de ahí me di cuenta de que de pronto me iba a morir y no iba a poder terminar de escribir la historia de todas mis experiencias que había empezado en Vida Conquistada. Entonces fue donde me propuse hacerlo. Pero no arrancaba porque no tenía la forma de arrancar. La historia me la permitió arrancar mi hijo Jorge, cuando le pedí que escribiera la experiencia que él había vivido con este problema, porque a él le llegó simplemente un mensaje del hospital. Usted es hijo, usted qué es con J. Enrique Ríos. Ah, yo soy el hijo. Que necesitamos que venga alguien urgente a cine con poder de decisión. ¿Por qué? Porque está aquí hospitalizado y hay muy pocas probabilidades de que sobreviva. Entonces, con ese peso encima se fue él allá y después le pedí contar esa historia y no quería. Me dijo, no, eso fue muy duro para mí. Hasta que lo convencí, hace 3 o 4 años que la contara y la contó, y ese es el primer capítulo. Entonces eso me permitió a mí despertar, pellizcarme un poquito y decir, bueno, ya tengo el prólogo de esta historia, el contexto. Entonces vamos a empezar a escribir lo que me falta de la otra. Y de verdad que fue un hecho que nos golpeó enormemente a todos como familia y a todo nuestro entorno, porque nunca nos imaginamos que después de semejante situación tan crítica, mi papá fuera a regresar y regresó para escribir este libro. ¿Qué hay en este libro, Jota, diferente? ¿Qué es lo que hace que este libro tenga unas características que lo diferencie posiblemente de muchos otros libros biográficos que existen? Lo más importante, que no es un libro propiamente biográfico o autobiográfico. Aunque el hilo del libro es cronológico, se aprovechan todas las circunstancias que he vivido a través del mundo del periodismo para contar las historias que permiten a quienes la lean decir, bueno, no se me hubiera ocurrido solucionar este problema así. Entonces es un libro de lecciones, tampoco es un libro de consejos. Yo no doy consejos. Dar consejos es muy difícil. Se diferencia de los demás de que aporta al lector, y yo espero que los lectores sean generalmente los periodistas que han trabajado, que están empezando a trabajar, y los que siguen en la vida de los periodistas y entiendan cómo una persona que no estudió, como fue mi caso, y estudia hasta tercero de primaria nomás, puede superar todas estas cosas y llegar al punto en donde yo llegué. Eso es lo que diferencia el libro de nosotros. Para las personas que nos están viendo en esta transmisión, al final vamos a tener la oportunidad de responder algunas preguntas que pueden ir formulando a través del chat de la transmisión. Jota, hay unos hitos, entonces hay como venías diciendo que es como estas experiencias que has vivido y que están relatadas en el libro. ¿En cuáles de esos hitos se detiene la narrativa del libro? A ver, son 10 o 15. Que son la secuencia vivida a través de todo este ejercicio. Empiezo con el ciclismo. Yo empecé como corredor, como ciclista. Me metió al periódico, el director del periódico El Correo. Después me mandaron a cubrir, a manejar un noticiero en Barranquilla. Allá creé una escuela de periodismo muy linda, con jóvenes que hoy son estrellas.
lo fueron desde el principio. Después vino, simultáneamente con esto empezó el noviazgo, al que me llevó también, escribimos en cierta forma. Vinieron los hijos, vino el periódico El Correo, vino la Vea Deportes, La República, la Agencia F, RCN, y hasta que llegué al Noticiero Económico Antioqueño en 1975. Esos son simplemente mojones que lleva la historia, que me sirven para escribir sobre lo que pasó en esa época, que a su vez son lo que pretende ser todo el libro, experiencias que la Universidad de la Vida le va dejando a uno, las clases que uno va recibiendo en la Universidad de la Vida le van enseñando, y eso es lo que yo trato de transmitir, de no llevarme nada. Vida Conquistada, que es el libro que precede este del que estamos hablando en estos momentos, tú estás contando cómo fueron tus inicios, cómo fue que un literal niño campesino de las montañas antioqueñas llegó a la ciudad y cómo se pudo desenvolver en la ciudad y llegó a ser de alguna manera el ser humano que es hoy. Después de Vida Conquistada, ¿qué es lo que cuenta ahora este otro libro y qué relación tienen los dos libros? A ver, Vida Conquistada fue un ejercicio de clases. Yo me metí a un seminario o a un curso de periodismo de literatura y no ficción. Y yo de literatura sabía solo el nombre, que no había estudiado literatura, pero me encontré con un profesor espectacular, el cronista Juan José Hoyos, y él nos dijo, aquí vamos a aprender a escribir historias, y la universidad quiere publicar la mejor historia que salga de acá. Y éramos 45 alumnos, y resultó que al final la historia mía fue la que ellos consideraron que merecía ser publicada en el libro, y ahí salió Vida Conquistada. Eso es Vida Conquistada. Pero hubo que mostrarla, porque no iba empezando realmente mi vida, cuando me dijeron, esto se acaba, mochi. Entonces corté y puse una notica al final, continuará, y ese continuará es este libro. Este libro del que estamos hablando hoy. Sí, en ambos libros hay un hilo conductor muy importante y muy marcado, el de la bicicleta, como motor de la mayoría de tus grandes conquistas. ¿Qué significó la bicicleta en toda esta historia de tu vida? Fue todo, y ha sido todo, y es todo, incluso en este momento. Cuando yo llegué a Medellín a los 14 años, que me habían echado del seminario, lo primero que logré fue aprender a montar en bicicleta. Y aprendí a montar en bicicleta y me hice mensajero. Y siendo mensajero, llegué al periódico El Correo a llevar un boletín. Me metieron a hacer ciclismo, a escribir ciclismo sin yo saber absolutamente nada de ortografía, ni de mecanografía, ni de nada de esas cosas. Me dijeron, pero sabe algo que los otros no saben, y es montar en bicicleta, correr y ganar. Así que lo otro lo aprendí aquí. Entonces eso me fue conduciendo. Después el mismo ciclismo me llevó a una etapa muy linda de mi vida, que fue el noviazgo. Uno de los ciclistas de mi club, yo tenía un club de mensajeros, me llevó a su casa porque no le iban a dejar correr. Y allá me encontré a la mejor mujer que puede tener una persona que busca como yo con quien casarse. Allá me encontré a Graciela. Entonces la bicicleta me llevó allá. ¿Qué pasó después con la bicicleta? Me llevó a Vea Deportes como cronista de ciclismo y a dirigir, a coordinar todo lo que era la revista. Y en Vea Deportes me tocó también escribir temas que fueron hito. La campaña antidoping, la campaña del profesionalismo marrón, y en fin, un montón de cosas que hicieron historia. Y se fundó el Semillero Club y se fundó la Cruzada por Nueva Generación, que generó la segunda generación de ciclistas de Antioquia, después de la famosa licuadora antioqueña. Y así siguió la bicicleta, haciendo para mí como el motor que me movía. Yo le agradezco mucho y quiero mucho a los ciclistas. Yo fui ciclista. Entonces, hay muchas historias de ciclismo. La historia de la Vuelta a Colombia. En la Vuelta a Colombia se retiraron los antioqueños de Río Sucio. Y todo el mundo explicó que era que se había remolcado uno y que se había remolcado otro y que este y lo otro. Y sancionaron a los antioqueños. Y se retiraron de Antioquia. El equipo antioqueño retiró de Río Sucio. Nadie ha contado realmente qué historia hay por dentro. Yo la cuento ahí en ese libro.
Así como está contada esa historia del retiro de ese equipo de la Vuelta a Colombia del 57 y con todo el background y de alguna manera en un lenguaje muy ameno, hay a lo largo de toda tu vida y de toda tu historia y narrados en el libro varios acontecimientos que han marcado también la historia económica del país, como el rompimiento del pacto cafetero en Londres o como el caso Furatena y muchísimos más acontecimientos que has tenido la oportunidad de cubrir y de cubrir de una manera muy especial. ¿Cuál es la clave que hay dentro de toda esta estrategia tuya de trabajo y de estilo periodístico que te ha caracterizado? Yo no podría decir que es una estrategia, sino que eso me llega. Y que me ha llegado a mí como el afrodisíaco que me permite moverme, las crisis. Yo andaba en Lima cubriendo una convención latinoamericana de economistas y Kissinger anuncia ya algo que yo no entendía. Yo le trabajaba a Carlos Llera Restrepo haciéndole un periódico y me le acerqué y me dije, ¿qué es lo que dijo Kissinger realmente sobre la deuda? Me dijo que los países latinoamericanos que se endeudaron con petrodólares no van a poder pagar y que viene la crisis de la deuda. ¿Y eso qué es? Que los países no van a poder pagar. Siga esa noticia por todas partes. Váyase para el Fondo Monetario, a la Asamblea, que allá va a estallar eso. Nos fuimos para la primera reunión del Fondo Monetario en el 81 y estalló México. Y sigue esa línea de crisis de la deuda. Después, la crisis financiera nacional. Nosotros descubrimos, es decir, el noticiero económico descubrió lo que estaba pasando en Furatena y lo denunciamos o lo trabajamos. Morris Ordóñez, el superintendente bancario, me dijo, no me publique la noticia, pero vamos a intervenir Furatena este viernes. Y el momentico, ¿cómo que no la publique? No, es que si la publica me la daña. Entonces hagamos una cosa, no se la dé a nadie usted y me la da a mí cuando se pueda publicar. Me llamó el viernes y me dijo, publíquela, que estamos interviniendo hoy Furatena. Eso estalló y yo me convertí con el noticiero en un guía de todos los 40 y pico mil ahorradores que había que iban a perder su plata. Y el síndico de la quiebra me ayudó mucho a explicar cada caso. Entonces, el noticiero los primeros 3 años fue didáctico y ese fue otro de los hitos. Lo otro, la crisis del café. El precio del café se regulaba por un pacto cafetero en Londres. Yo me fui para Londres, empecé a cubrir ese evento 3 años, 4 años, y en el quinto año ya se hablaba de que era insostenible el pacto, pero no se había decidido si se iba a acabar o no se iba a acabar. Yo pude dar desde Londres la chiva, en medio de otros periodistas que habían ido a cubrir el evento por primera vez, pero yo ya tenía una experiencia de cubrir desde Londres el evento. ¿Qué pasó ahí? Eso me permitió a mí reunir todo el material que hice de todo ese cubrimiento a través del periódico El Colombiano, porque ya era en El Colombiano, ¿cómo se llama? Columnista. Y con eso presenté ese trabajo a un concurso que abrió el gobierno inglés entre los periodistas latinoamericanos y me lo gané. Fue la beca Josh Canning para estudiar periodismo económico en Londres. Pero como yo no sé inglés, yo les propuse un plan B y funcionó. Estuve en Londres 5 meses viajando por todo el país, conociendo qué era la City, qué eran las bolsas, qué era la Cambridge University, qué era Oxford, qué era todas estas cosas y con eso pues ese material me sirvió para presentarlo al concurso y ganó otra vez la beca. Y lo de la asamblea, lo de Seúl, por ejemplo, fui a Seúl a una asamblea del Fondo Monetario Internacional, me fui antes, 15 días antes, para averiguar cómo era que Corea podía hacer blue jeans a $2. Y presenté el trabajo y con ese gané el primer premio de periodismo en el año 88. Todo esto ha llevado a que exista detrás del noticiero económico y de los productos periodísticos que has desarrollado a lo largo de todos estos años, una escuela de periodismo y de periodistas que la mayoría de ellos apenas están haciendo sus primeros pinitos en el ejercicio periodístico y aún más en el periodismo económico que tiene su nivel de complejidad por la especialidad que requiere. ¿Cómo has logrado volver ese espacio en una escuela de periodismo económico sin haber pasado por la universidad? A ver, esa pregunta me la hacen mucho porque la gente cree que yo soy economista.
Y me dicen, ¿usted dónde se graduó de economista? Y no, yo me gradué de economista en la Universidad de la Vida. Entonces empiezo a explicar, es que ha pasado el entusiasmo mío por hacer las cosas, eso es un secreto, no es secreto, sino que es una cosa que va conmigo, está intrínseca en mi vida. Segundo, ser positivista. A mí no me interesan las noticias negativas, sino las positivas. Yo a los empresarios les dije cuando iban a hacer el noticiero, noticiero nace para ayudar a los que generan empleo, para destacar las cosas buenas. Y eso sirvió para hacerme a la idea, y todo el mundo lo entendió, de que el periodismo que estamos haciendo era para vivir, porque los economistas, con todo respeto, saben mucho de economía, hablan para ellos mismos, y yo quería hablar para la gente que necesitaba saber el dinero qué era, cómo se manejaba, qué era inflación, cómo se producía, qué la generaba. Entonces, para todas esas cosas yo tenía que ir aprendiendo, y yo les decía a mis asesores, cuando yo lo pueda escribir en mis palabras, yo lo publico. A propósito, esos asesores nacieron de una idea que yo les presenté a los empresarios de que me prestaran sus economistas. Y esos empresarios me ayudaban mucho, como el señor Duque, Correa, Gilberto Echeverry, en fin, Jorge Molina Moreno, las vacas grandes de esa época. Entonces, eso hizo que yo pudiera adquiriendo esos conocimientos y pudiera traducirlo a un lenguaje a la altura de todas las cabezas. Entonces, por eso los periodistas que entran al noticiero aprenden esas cosas, porque en el noticiero se hacen así. Ahí nos acabas de revelar una de las claves del éxito y de los pilares que han fundamentado parte de ese éxito, pero en el libro hay narrados muchos más y sobre todo también hay un hilo conductor que es el de reponerse siempre de las cosas que parecen fracasos o de los aparentemente malos momentos y volverlos una oportunidad. ¿Cuáles son esos pilares de éxito que destacas en tu libro? Y yo creo que ya en unos 5 minuticos vamos redondeando para que le demos paso a varias preguntas que ya nos están llegando. Primero, la familia. El haber encontrado a Graciela como esposa y el haber tenido los hijos que tuvimos y haber podido educarlos en carreras que querían ellos, no que yo quería y no que la que ellos querían, eso fue un pilar, eso fue para mí un sustento muy grande. Segundo, el entusiasmo con los que se hacían. Tercero, la gente que me acompañó desde el principio. El equipo periodístico que yo tuve desde el principio, los primeros 3 años lo hice yo solo, pero después entró Uriel Cardona y después lo reemplazó Douglas Balbín, Jesús Antonio Vargas, todos estos muchachos empezaron allá y se convirtieron en eso. Ligia Estela Pérez entró a la casa, porque se crió en la casa prácticamente a los 13 años. Terminó de estudiar y se graduó en Secretaría Comercial. Entró a la oficina desde entonces, hace 30 años. Esos son pilares que no se pueden olvidar y que yo destaco en el libro. Y destaco más que todo el por qué. Eso lo van a entender ustedes cuando lean bien el libro. Bueno, y después de Vida Conquistada, J, ¿qué sigue? Está el Kinder de los Cacaos, está La Lupa y está la Universidad de mi vida. ¿Qué sigue después de toda esta historia? Estoy terminando, me faltan pocos kilómetros para la meta. Un libro que estamos esperando hace mucho tiempo. Se llama, no tiene título todavía porque el título es el último que sale, pero es el libro de las puebleadas. Los rotarios armamos un grupo muy lindo, con expertos en todo, expertos en restaurantes, expertos en todas cosas. Y nos vamos a pueblear. Hemos hecho 45 puebleadas y hemos recorrido entre 15 y 20 mil kilómetros, pero no vamos a trabajar sino a disfrutar paisajes, gente, vamos a los parques, conversamos con los ancianos, sacamos historias muy lindas y sobre todo mirando los paisajes que tiene el país. Entonces eso es lo que está ya en los últimos kilómetros. Bueno, esperemos que lo podamos tener la oportunidad de... Estamos trabajando. Sí, está en los últimos kilómetros, ya va para pintura. Bueno, de verdad que
esto es solo el abrebocas de una gran historia y pues obviamente no soy suficientemente objetiva para dar mi opinión, pero de verdad que es apasionante porque además es la historia de crecimiento, de superación, de aprendizajes y de retos y de una manera muy optimista de ver la vida. Damos paso, J, ahora a varias preguntas que nos han venido haciendo durante esta charla, entonces te las voy a leer y tú las vas respondiendo. La primera pregunta nos la hace uno de tus nietos y él pregunta que cómo se vive el escribir un libro, no, perdón, mi pregunta es que si este es un libro, ¿para qué tipo de público es este libro? Pregunta Pascual Ríos. Para todos los que quieran aprender cómo superar las dificultades sin irse para atrás, sin dejarse vencer con el primer problema, sino insistir y buscarle la copa al palo, como yo digo, por boleto que sea, tiene cómo. Bueno, tenemos otra pregunta que no, pues no sabemos exactamente quién es, se identifica como similar y pregunta cómo se vive el escribir un libro autobiográfico, qué aspectos psicológicos salen a flote en el momento del proceso. A ver, yo le paro pocas bolas a esos aspectos porque no soy científico ni soy académico. Simplemente yo cojo mis emociones, mis recuerdos y los escribo. Alberto Aguirre decía que yo tengo muy buena memoria. No, no es que tenga buena memoria, sino que vivo muchas cosas y muchas dificultades y muchos asuntos que han generado soluciones. Entonces yo busco soluciones, no busco problemas. Ya los problemas no me quejo de ellos. En Vida Conquistada la gente se decía, un momentico, pero ¿cuáles son los problemas? No hay una sola queja. A mí me echaban de todas partes y no me quejaba, sino que era como oportunidades. Para mí la oportunidad es la esencia. Otra pregunta que llega es, actualmente se usa mucho el discurso de cómo yo, entre comillas, yo solamente el pregrado no sirve para nada y todo el mundo está en la búsqueda constante de maestrías y doctorados. La persona que hace la pregunta se incluye. No se sabe quién es. Se identifica como similar, no sé quién es. Y él se incluye la persona se incluye en la pregunta y dice pero ¿qué piensa usted de este discurso teniendo en cuenta que usted fue capaz de muchos logros sin necesidad de todo esto? A ver, yo sostengo que el no ser académico no debe ser problema para nadie. Y el no tener un posgrado, ni un pregrado, ni nada de esas cosas debe ser obstáculo para triunfar. Triunfar es un deseo y esos deseos se cumplen dependiendo del entusiasmo que uno les ponga. Todos los deseos, por difíciles que aparezcan, por lejanos que aparezcan, pueden llegar si uno se preocupa, si uno se consagra, si uno se dedica a ello. Lo que más le gusta a uno hacer, eso es lo que uno debe hacer. Y a mí me gustan estas cosas. Me gusta escribir, me gusta contar, me gusta leer, me gusta viajar. Entonces, todas esas cosas le van aportando a uno. Y lo otro que hay que hacer es simplemente contarlas. Toda la gente tiene historias muy lindas que contar. Y cuando se pongan a contarlas van a encontrar que eso que están contando le va a servir a otra gente de ejemplo. Pero posiblemente, y aquí yo meto un poco la cucharada, parte de la dificultad y el temor que muchas personas sienten, yo creo que se divide en dos. No sé cómo contarlas y por qué mi historia le puede interesar a otro. Toda historia, toda persona que empiece a contar una historia va a tener escuchas, va a tener oyentes. Tú vas en el bus con una persona y empiezas a conversar con ella, eso te va a estar interesante. El misterio está en uno ser capaz, y ese ser capaz no es un problema, de poner eso en letras. Y el problema de poner eso en letras es empezar. Cuando uno empieza, y el profesor nos decía, empiecen por lo más importante, pero lo más importante no aparece muchas veces al principio. En Vida Conquistada lo más importante era para mí otra cosa y resultó un párrafo más después, mucho más adelante, y con eso se empezó. Entonces, después de que uno empieza, van saliendo las cosas. Entonces, todo depende es de el deseo que la persona tenga de contar historias. No tragárselas, no quedarse con ellas porque eso no le aprovecha a nadie. Así que decirles, escriba normal, o sea, es... Claro. Es que miren, el lenguaje mío en los libros no es académico.
Ese lenguaje mío, es decir, el que puede tener una persona que no estudió gramática, ni estudió castellano, ni estudió nada. Para eso los correctores de estilo, para que le corrieran a uno las barbaridades. Hay un par de comentarios más que preguntas que dice: felicitaciones a Serendipia Festival, muy valioso aporte a la cultura con este portal, excelente contenido. También hay otro comentario de Marisuit que dice: qué vida más increíble, quiero leer el libro. Y hay otro comentario de Marta de Subiría que dice: un interés por el conocimiento más allá de la educación formal. Un interés por el conocimiento más allá de la educación formal. Y bueno, aquí también tenemos una pregunta de ella, dice: ¿cómo logras mantener esa actitud tan positiva? No quejándome. Si yo me quejo, no soluciono el problema. Cuando yo estoy en una fila de carros en medio de un trancón, la gente se queja. Y yo me relajo y eso me permite a mí no gastar energías. La actitud positiva se mantiene cuando uno cree no en el presente solo, sino en el futuro. Entonces, no preocuparse uno por cosas que uno no las soluciona. ¿Cierto? Entonces, si yo me enojo y empiezo a pitar, con eso no se lo soluciona el trancón. Entonces, ¿para qué friego? ¿Para qué molesto? No, me relajo y disfruto. Aquí pregunta Javier Mozo: ¿cuál es su rutina de trabajo para escribir? ¿Cuántas horas trabaja al día cuando está frente a un proyecto como este? A raticos, todos los días a raticos. Y a veces pasa una semana y nada, y otra vez me meto y escribo 2, 3, 4, 5 párrafos. Cada párrafo lo tengo que corregir 10 veces, porque como no soy mecanógrafo, meto el de donde no es, entonces me sale la tilde donde no es y me sale la palabra donde no es. Entonces, este libro se terminó de escribir en 4 años. Y después de que me entregaron la primera parte, que fue para mí la difícil, yo tenía algunas cosas avanzadas, pero no las tenía organizadas. Luego de eso ya se empezó a escribir y a recopilar material, porque hay mucho material que es historia que había que meter en el libro. Por ejemplo, la historia de lo del café en Londres, la historia de lo de ciclismo en una Vuelta a Colombia, la historia de la crónica roja de la Pelucas, todas esas cosas había que recuperarlas. Entonces eso es un trabajo que se va haciendo a raticos. Aquí hay una pregunta que nos puede ayudar a responder Mayra, y es que ¿dónde se consigue el libro? Sí, por aquí estaba viendo. Bueno, próximamente a través de las redes sociales del sello editorial Universidad de Medellín y de Editorial IAFIT vamos a informarle los medios por los cuales pueden adquirir esta novedad. Tengo entendido que mientras están los problemas de la cuarentena, no hay editoriales, imprentas abiertas para hacerlo. Entonces hay que esperar que solucionen ese problema por poderla mandar a la editorial y lo impriman. ¿Es así, cierto, Mayra? Sí, señor, estamos esperando pues las disposiciones que se tomen respecto a las imprentas para que este material pueda llevarse a cabo. Ya apenas lo tengamos listico, nosotros en compañía de AFIT les informaremos dónde pueden adquirir. Pero este es un gran abrebocas y yo me imagino claro que sí. va a haber muchos con ganas de leerlo. Aquí hay, J, otro comentario que dice, no, es que son alias, sino alemórfica. En estas épocas donde todo se quiere lograr de forma inmediata, ¿qué nos puede decir al respecto? Espérate que creo que me salté algo, no. Sino, es como una pregunta o un comentario, que en estas épocas donde todo se quiere lograr de forma inmediata, ¿qué nos puede decir al respecto de esa posibilidad de que las cosas no son inmediatas, sino que Miren, yo esperé 60 años para empezar a escribir libros. Entonces, no se desesperen nadie, uno no se puede desesperar. Desesperarse no soluciona el problema, sino ir despacio. Pues llega el momento en que uno tiene la vena abierta y puede empezar a escribir. Otras veces no le fluye. Pero lo importante es escribir. Esas experiencias de vida son interesantísimas. Otros le ponen a escribir de filosofía, en fin, todo lo que sabe. Pero escribir de las experiencias de uno es fantástico, sobre todo cuando uno cree que eso, y es lo que yo logro, le va a ayudar a mucha otra gente. Servir es muy sabroso. Y cuando uno sabe que eso, de lo que uno hizo le sirvió a alguien, está hecho. Aquí tenemos un comentario de René Barón
Él dice: un saludo a don J, tan vital como siempre en la búsqueda de nuevas experiencias para su vida. René Barón y la persona cuyo comentario va a leer enseguida, Sandra Mateus, fueron periodistas que pasaron por la escuela de J, ambos en el proyecto periodístico que tuvimos por unos años acá en Bogotá. Ese es el comentario de René, y el comentario de Sandra Mateus es: un abrazo enorme, J. Enrique Ríos, felicitaciones por este nuevo logro. Esos son de estos periodistas que primero son grandes personas, son brillantes y pasaron por tu escuela. ¿Tienes memoria de cuántos periodistas han pasado por esa universidad? 113, 114 en total. Unos 5, 10, 15, 20, 30 años y otro poco. Acaban de pasar 5 muchachos que contratamos de las universidades para ayudarnos a las asambleas de accionistas. Le pregunté, le pedí a los decanos que me mandaron periodistas pilosos. La única condición que yo ponía era que fueran pilosos, y aparecieron 5 muchachos espectaculares. 2 de la Universidad Bolivariana, 2 de la Universidad de AFI, pero al final uno no participó en el cursillo, y 2 de la Universidad Uniminuto, espectaculares todos. Ahí tenemos una nueva generación que nunca creyeron que era posible reunirse conmigo y recibir lo que yo llamé un curso express. Y en un curso express aprendieron ellos qué era una asamblea de accionistas, cómo se cubría, qué era lo importante, qué no interesaba. Hicieron un trabajo espectacular. J, ¿por qué es importante que este tipo de publicaciones sean un legado para la sociedad, y por qué es importante que universidades como la Medellín en este caso y AFID en este caso y otras que han participado en otros proyectos editoriales apoyen este tipo de publicaciones? Porque son enseñanzas que no vienen en textos clásicos. Son experiencias, son lecciones que no se pueden, no las trae Jaime Bruño, que era donde nosotros estudiábamos, ni nadie, sino que son lecciones de vida que se aprenden trabajando, haciéndolo. Otra cosa es escribir un texto de periodismo, cómo se hace una noticia y todas esas cosas. Pero estos son experiencias de vida para solucionar problemas de vida que se aprenden en la universidad de la vida, que es la de la calle, que es la del trabajo, que es la de la experiencia. A nosotros nos llega un periodista nuevo a la oficina y se demora 1 año, 2 años para estar, diríamos que graduado. Pero ahí no se gradúa nadie, sino que se aprende. Y esa es la razón. Aquí tenemos otra pregunta de Nair 2020, es cómo están con los usuarios, algunos no ponen el nombre, pero hace un comentario y una pregunta. Dice: maravillosa presentación, los lugares demuestran mucho de las personas y su entorno. ¿El cuadro que tiene J al fondo tiene algún significado? A ver, ese cuadro es del maestro Ramón Vázquez. Ramón Vázquez fue compañero mío cuando empezamos en el periódico El Correo en el año 1958. Él era el ilustrador de la crónica dominical, de las crónicas dominicales, y yo era el redactor de ciclismo. Nos hicimos muy buenos amigos, y cuando yo hacía deportes, él nos hacía algunas ilustraciones. Y cuando estaba en deportes, le dije: yo necesito un cuadro de estos, sí. Y me dijo: sí, yo te lo hago. Era una cena, pero de gamines, de pelafustanes. Y me decía: sí, yo te lo hago. Y pasaron muchos años. A lo último veo yo ese cuadro pintado en la congregación mariana, y lo llamé y le dije: vos la idea mía te la vendiste a la congregación mariana. No, el cuadro tuyo va a quedar mejor y te lo hago. Y me lo hizo finalmente. Pero hay otra anécdota muy buena con Ramón. Cuando leyó mi primer libro, Vida Conquistada, me llamó y me dijo: J, ¿sabes una cosa? Hay una escena que yo te quiero pintar. ¿Por qué? Porque yo la viví exactamente igual y no hubiera sido capaz de narrarla como vos la narraste. Y te la voy a pintar, y me la pintó, que es cuando conocí el tren. Un muchacho que sale del campo sin conocer absolutamente nada, ve un tren, imagínense ustedes la sensación que es, y un tren de vapor, no de los de ahora. Bueno, ahora no hay, pero los que había en esa época. Entonces él hizo un cuadro muy lindo que también lo tengo en la casa. Sí, un cuadro hermoso del maestro Ramón Vázquez, que además fue también profesor de pintura de mis hermanos y de mí. De lo poquito que todavía tengo de pintura, se lo aprendí al maestro Ramón Vázquez. Sí.
Jota, hay un comentario de Gilberto Valencia Trujillo. Él dice, Mayra, que el libro en ebook va a estar en las próximas semanas disponible. Efectivamente, sí, Gilberto es un compañero de AFIT, entonces a mí me estaban escribiendo por interno que próximamente entonces el libro lo tendremos en formato electrónico. Entonces buenísimo, también, entonces. exacto, sí, una vez esté listo a través de las redes sociales del sello editorial Universidad de Medellín y de editorial AFIT, vamos a informarles. Buenísimo. Pregunta Omaira Molina, Jota, ¿nunca te animaste a dictar clase o a enseñar en las universidades? No, por una razón muy sencilla. Me invitan mucho, yo no soy académico, yo no sé preparar una clase, yo les cuento historia. Si me invitan a contar historias, yo voy allá y les cuento y les hablo y les hago. Una vez me invitaron a un curso muy lindo en la Universidad de Antioquia, en donde me criticaban mucho porque yo hablaba mucho de las chivas. Y las chivas para mí son una esencia motora. Entonces al final terminaron los estudiantes diciendo, ay, qué bueno saber chivas, saber cómo se consiguen las chivas. Y bueno, eso sí es otro problema en el noticiero. Jota, hay un comentario de Vicky, dice, hola Jota, soy Vicky, la hija de Luciano Vélez, te mandamos muchos saludos a la gente que te conoce y ha conocido tu historia. Del Club Rotarios. A propósito del Club Rotarios, el equipo de peleadores es sensacional y le debo mucho. Ellos son otra universidad para mí, los Rotarios. De eso tengo que hacer testimonio. Y el libro que se está escribiendo y ese libro que se está escribiendo, que es ese, el de las publicadas, ese lo quiere publicar es la universidad, la institución universitaria de Envigado, la que publicó La Lupa de Jota. Bueno, tenemos unos 4 minutitos. Hay otra pregunta que dice Jota, ¿qué es más importante, definir la meta o conocer cuál ha sido el punto de partida? La meta. Es que bueno, cuando a mí me bajaban la bandera en una carrera de bicicletas, yo pensaba era en cómo iba a llegar yo allá y que me bajaran la bandera de primero a mí, la meta. Lo otro es lo que hay que hacer para alcanzar esa meta triunfador. Lo otro, el punto de partida ya quedó, uno da el primer pedalazo y ya está atrás el punto de partida. Bueno, Jota, te escriben de la Asociación de Periodistas de Editores de Turismo, te pone felicitaciones, admirado J. Enrique, ACOPET, muy orgullosos de ti en la Asociación Colombiana de Periodistas y Escritores de Turismo. Camilo Romero, otro periodista que también, otro de los 100 y pico de periodistas que pasó por esta escuela, te escribe Jota y a mí que también trabajamos juntos, un cordial saludo. Y Marita del Carpio, una periodista que yo conocí en mis andanzas mundiales, peruana, te escribe desde Perú, felicitaciones, don Jota, sus palabras son una inspiración para no dejar nuestros proyectos, nunca es tarde para empezar. Son mensajes que escribe la gente en la transmisión. Pues Jota, realmente yo creo que esto es simplemente un abrebocas, tal vez es una tertulia que nunca terminará y cada enfoque que le demos da para una conversación cada vez más larga y llena de anécdotas y de aprendizajes y de cosas por compartir. De verdad que muchísimas gracias a la Universidad de AFID y a la Universidad de Medellín por esta oportunidad de este libro, a Mayra por toda su labor y su coordinación, al festival por permitirnos estar en este espacio en cuarentena, pero cerca con un libro en la mano y conectados. Jota, no sé si quieres decir algunas palabras finales antes de pasarle la palabra final a Mayra. Sí, una gratitud con Mayra y con Sergio, que está entre bambalinas haciendo que todo esto funcione, y a ti, que eres una tesa, como digo yo. Muchas gracias, y a todos los amigos que nos vieron, que nos escucharon. Lástima que la identidad de las preguntas, me hubiera gustado saber de quiénes eran, no salía, pero les agradezco mucho que se hubieran interesado. Yo sé que llegó una de Uruguay, otra de Bélgica, de Giovanni Jiménez, de Uruguay de Fernando Barros, tal vez de Perú de Henry Pineda, que me anunciaron que iban a participar, y de los compañeros rotarios a los que les quiero reiterar mi gratitud y un saludo a Douglas Balbín. Bueno, de mi parte reiterar el agradecimiento, en primer lugar a Calixta Editores por facilitarnos este espacio, el primer Festival Virtual del Libro de Colombia,
Y agradecerles a ustedes también por compartirnos como todas las experiencias que ha tenido J. Enrique Ríos, que es un personaje muy querido por estas tierras, por compartir como toda su historia y temas también tan personales, tan familiares, que yo sé que sin duda alguna van a surgir y van a ser tenidos en cuenta en su libro. Entonces los invitamos a todos a estar muy pendientes. Una vez tengamos el material listo, estaremos difundiendo a través de las redes sociales del sello editorial Universidad de Medellín y de la editorial IAFIT. Muchas gracias a todos y estamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias. Gracias. Estén muy bien. Feliz noche. Hasta luego.